Claudia Sheinbaum no llegó a Baja California para apagar un incendio. Llegó para decidir cuánto fuego podía dejar avanzar sin quemarse ella misma. Esa es la escena central. Frente a las cámaras, la presidenta de México respaldó a Marina del Pilar. El mensaje público fue simple apoyo, confianza, continuidad, pero en política, lo que se dice frente al micrófono casi nunca es lo más importante. Lo decisivo está en lo que no se dice, en lo que se filtra, en lo que se permite y sobre todo, en lo que se deja caer. Porque mientras Sheinbaum hablaba de respaldo, alrededor de Marina del Pilar se acumulaban señales mucho más peligrosas. Carlos Torres, figura clave en el entorno de la gobernadora, aparecía bajo la sombra de investigaciones, acusaciones y sospechas de influencia dentro del gobierno estatal. Mario Delgado, señalado como padrino político de Marina del Pilar, entraba también en una zona incómoda, justo cuando Morena vivía una guerra interna cada vez más visible. Y entonces aparece la pregunta que sacude todo el tablero. ¿Sheinbaum está protegiendo a Marina del Pilar o solo está ganando tiempo antes de permitir una caída? La diferencia es enorme. Si la presidenta rompe demasiado pronto con la gobernadora, reconoce que Morena tiene un problema grave dentro de uno de sus bastiones. Pero si la defiende hasta el final, corre el riesgo de quedar atrapada en una crisis de narcopolítica que ya no depende solo de México, porque Estados Unidos también está presionando, y cuando Washington empieza a mirar nombres, rutas, operadores y gobiernos locales, el costo político deja de ser regional. Baja California se convierte entonces en un laboratorio de poder. Allí se cruzan la seguridad, la corrupción, la sucesión de 2027 y la disputa interna de Morena. Allí se mide si Sheinbaum va a gobernar como heredera automática del movimiento o como presidenta dispuesta a sacrificar piezas propias para conservar el control nacional. Por eso su respaldo público no cierra la crisis, la abre, porque después de ese respaldo, todos miran el mismo punto. ¿Quién será el primero en caer? Marina del Pilar, Carlos Torres, algún operador intermedio, o quizá una figura que Morena prefiera entregar para salvar el proyecto mayor. Y si Baja California cae en crisis, la pregunta ya no será qué sabía Claudia Sheinbaum. La pregunta será qué decidió permitir. Para entender por qué Claudia Sheinbaum está manejando el caso Baja California con tanto cuidado, primero hay que entender el tamaño del problema político que tiene frente a ella. Porque esto ya no se trata únicamente de Marina del Pilar. Se trata del equilibrio interno de Morena, de la relación entre los grupos de poder del partido y de una amenaza que podría destruir uno de los discursos más importantes de la llamada Cuarta Transformación, la idea de superioridad moral frente a los viejos gobiernos. Y precisamente ahí está el peligro. Durante años, Morena construyó su narrativa acusando al PRI y al PAN de corrupción, pactos oscuros y relaciones criminales. Pero ahora las acusaciones empiezan a rodear a figuras propias. Y Baja California se volvió especialmente delicado porque el estado concentra demasiados factores explosivos, al mismo tiempo frontera con Estados Unidos, rutas estratégicas, violencia creciente y una estructura política completamente dominada por Morena. Gobernadora morenista, municipios morenistas, Congreso morenista, todo el poder concentrado. Eso significa que cualquier escándalo ya no puede atribuirse a la oposición. El desgaste cae directamente sobre el partido gobernante, y Claudia Sheinbaum lo sabe perfectamente. Por eso la presidenta parece moverse con una lógica doble. En público mantiene estabilidad, en privado deja abiertas todas las opciones. Porque además existe otro elemento crítico, la presión estadounidense. Cada vez que en Washington aparecen discursos sobre combate al narcotráfico, tráfico de armas o narcopolítica, el gobierno mexicano entra automáticamente en una zona de vulnerabilidad. Y si esas investigaciones comienzan a tocar nombres vinculados a gobiernos estatales de Morena, la presidencia necesita calcular muy bien cada movimiento. Ahí entra el factor Carlos Torres. Dentro de Baja California, muchos lo describen no solo como esposo o aliado político de Marina del Pilar,
sino como un operador con enorme influencia dentro del gobierno estatal. La acusación más peligrosa no es únicamente la corrupción. Es la idea de que existía una estructura paralela de control político y financiero alrededor del poder estatal. Y eso cambia todo. Porque si la narrativa pública empieza a instalar que las decisiones del gobierno pasaban realmente por Carlos Torres y su grupo, entonces el golpe deja de ser administrativo. Se convierte en una crisis de legitimidad. Claudia Sheinbaum entiende el riesgo, especialmente porque ella recién inicia su presidencia y necesita evitar que Morena entre demasiado pronto en una percepción de desgaste irreversible. Sin embargo, tampoco puede actuar de manera brusca. ¿Por qué? Porque dentro de Morena existen pactos internos, lealtades regionales y grupos que todavía responden a operadores heredados del obradorismo. Mario Delgado aparece precisamente dentro de ese mapa de alianzas. Su relación política con Marina del Pilar no es un detalle menor. Es una pieza que conecta distintos sectores del partido. Y cuando una pieza empieza a tambalearse, todos comienzan a protegerse. Por eso los movimientos recientes llaman tanto la atención. Las visitas discretas, las reuniones filtradas, las fotografías en restaurantes, los cambios dentro del gabinete estatal, todo parece indicar que varios actores ya entendieron que la situación es seria. La pregunta es si Claudia Sheinbaum permitirá una operación de contención o una operación de sacrificio. Porque en política, a veces salvar al proyecto significa dejar caer a ciertas figuras. Mientras tanto, la oposición observa una oportunidad que hace apenas unos años parecía imposible. Baja California había sido presentada como un territorio completamente consolidado para Morena. Pero ahora aparecen fisuras. Y no solo por corrupción tradicional. La palabra que empieza a circular con fuerza es mucho más devastadora: narcopolítica. Y cuando esa palabra entra en la conversación pública, el impacto cambia por completo. Ya no se discute solamente dinero. Se discute control territorial, protección política y posibles vínculos criminales. Eso explica por qué el caso genera tanta tensión dentro del gobierno federal, pero también explica otra cosa. Claudia Sheinbaum sabe que una reacción excesiva podría provocar una guerra interna en Morena, y una reacción débil podría hundir la credibilidad de su presidencia en los primeros años de gobierno. Por eso Baja California se convirtió en un tablero de alto riesgo. Porque lo que está en juego no es únicamente el futuro de Marina del Pilar. Lo que realmente está en juego es el modelo de control político que Sheinbaum quiere construir para todo el país. Y mientras el conflicto avanza, dentro de Morena, muchos ya comenzaron a entender que el verdadero problema no es quién está siendo investigado. El verdadero problema es descubrir hasta dónde llegan las conexiones. La crisis dejó de ser silenciosa cuando comenzaron las filtraciones. Hasta ese momento, Morena todavía podía manejar el caso Baja California como un problema regional. Un escándalo incómodo. Sí, pero controlable. Sin embargo, en cuanto empezaron a circular versiones sobre investigaciones, presiones federales y posibles vínculos con estructuras criminales, el conflicto cambió de dimensión. Y Claudia Sheinbaum entendió inmediatamente el peligro. Porque una cosa es enfrentar acusaciones políticas, otra muy distinta es enfrentar la percepción de que dentro de Morena existen gobiernos infiltrados por intereses criminales. Ahí es donde la tensión explotó. Las versiones alrededor de Carlos Torres comenzaron a crecer. Su influencia dentro del gobierno estatal ya no era vista como un rumor opositor. Exfuncionarios, operadores locales y voces críticas empezaron a describirlo como el verdadero centro de poder detrás de muchas decisiones estratégicas en Baja California. Y entonces apareció otro elemento todavía más delicado. La idea de que el dinero público habría sido utilizado para fortalecer redes políticas y económicas cercanas al grupo gobernante. Proyectos urbanos, contratos, reubicaciones administrativas y movimientos presupuestales comenzaron a ser reinterpretados no como decisiones de gobierno, sino como mecanismos de beneficio político y financiero. Eso golpeó directamente la narrativa de Morena, porque el partido había construido su fuerza prometiendo terminar con los viejos esquemas de corrupción
Pero ahora sus críticos decían algo mucho más duro, no solo repitieron los vicios del pasado, sino que los mezclaron con estructuras de poder todavía más opacas. Y mientras la presión aumentaba, Sheinbaum enfrentaba un dilema extremadamente peligroso. Si defendía completamente a Marina del Pilar, quedaba asociada a todo lo que pudiera revelarse después. Pero si marcaba distancia demasiado rápido, enviaba un mensaje devastador dentro del partido. Nadie estaba realmente protegido. Entonces comenzaron los movimientos defensivos. Cambios en el gabinete. Reacomodos internos. Operadores intentando desaparecer del foco público. Declaraciones ambiguas. Todo indicaba que el círculo cercano a la gobernadora comprendía que la situación ya no podía controlarse únicamente con propaganda política. Pero la verdadera explosión vino desde otro frente. La calle. En Baja California comenzó a crecer un sentimiento de hartazgo que iba más allá de los partidos tradicionales. Mucha gente ya no hablaba solamente de corrupción. Hablaba de miedo, violencia, impunidad y sensación de abandono. Y ahí surgieron figuras que aprovecharon el vacío opositor. Comunicadores críticos, voces independientes y personajes que antes parecían marginales empezaron a ganar espacio precisamente porque la oposición formal prácticamente no existía. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano parecían incapaces de capitalizar el desgaste de Morena. Eso hizo todavía más peligrosa la crisis para Sheinbaum. Porque cuando los partidos tradicionales no logran canalizar el enojo social, aparecen liderazgos impredecibles, figuras antisistema, voces que conectan directamente con la frustración ciudadana. Y justamente eso comenzó a pasar. Las protestas crecieron. Las convocatorias en redes sociales tuvieron respuesta. La narrativa de todos son iguales empezó a instalarse con fuerza. Y Morena descubrió algo inquietante. Baja California ya no era un bastión seguro. Era un territorio emocionalmente roto. Claudia Sheinbaum observa todo eso con enorme atención porque sabe que las crisis regionales pueden convertirse rápidamente en crisis nacionales, especialmente cuando el tema central toca seguridad, crimen organizado y corrupción. Por eso el conflicto dejó de ser únicamente una disputa local entre opositores y gobierno estatal. Ahora es una prueba política para la presidencia, porque cada nuevo escándalo aumenta la presión sobre Sheinbaum para tomar una decisión definitiva: proteger, sacrificar o intentar ganar tiempo mientras el conflicto devora lentamente a todos los involucrados. Y mientras Baja California entra en una etapa cada vez más inestable, dentro de Morena comienza a crecer el miedo más peligroso de todos, que esta crisis no sea un caso aislado, sino el inicio de algo mucho más grande. La gran pregunta ya no es si Claudia Sheinbaum conoce la gravedad del problema en Baja California. La verdadera pregunta es, ¿qué estrategia decidió seguir frente a él? Porque hasta ahora, cada movimiento de la presidenta parece diseñado para cumplir dos objetivos al mismo tiempo: evitar una fractura inmediata dentro de Morena y conservar suficiente distancia política para no hundirse junto con los actores más cuestionados. Y eso explica muchas cosas. Explica por qué Sheinbaum mantiene un discurso público de estabilidad mientras permite que continúen filtraciones, investigaciones y tensiones alrededor del entorno de Marina del Pilar. Explica también por qué algunos operadores cercanos a la gobernadora comenzaron a desaparecer del centro de decisiones justo cuando el tema empezó a escalar nacionalmente. Nada parece casual. Sheinbaum sabe que el mayor riesgo para su presidencia no es únicamente la corrupción. El verdadero riesgo es perder el control narrativo. Porque Morena sobrevivió muchos años gracias a una idea central: ellos eran diferentes. Pero si el país empieza a percibir que las estructuras de poder morenistas funcionan exactamente igual o peor que los viejos gobiernos, entonces la legitimidad moral del movimiento comienza a erosionarse. Y una presidenta recién llegada no puede permitirse eso tan temprano. Por eso Baja California se convirtió en un ejercicio quirúrgico de control político. La presidenta necesita demostrar autoridad sin provocar una guerra interna total. Necesita permitir ciertos ajustes sin generar la sensación de colapso. Necesita enviar mensajes a Washington, a Morena y a los gobernadores al mismo tiempo. Ese es el verdadero tablero.
Porque aquí aparece otro elemento fundamental: la sucesión de 2027 en Baja California. Mucho antes de esta crisis, existían versiones de que el grupo político alrededor de Marina del Pilar buscaba mantener el control del estado después de terminar el sexenio. Y el nombre que más aparecía en esas conversaciones era precisamente Carlos Torres. Eso cambia completamente la lectura del conflicto. Porque si Carlos Torres realmente aspiraba a convertirse en sucesor político dentro de Morena, entonces las investigaciones actuales no solo afectan a un operador, destruyen un proyecto de continuidad de poder. Y Claudia Sheinbaum probablemente entendió algo muy rápido: permitir que esa estructura creciera demasiado podía convertirse en un problema futuro para la presidencia misma. Por eso algunos analistas creen que la mandataria está aplicando una estrategia de desgaste controlado. No destruir inmediatamente al grupo, pero tampoco rescatarlo completamente. Dejar que el costo político aumente, permitir que las presiones hagan efecto, esperar que ciertas figuras se debiliten por sí solas antes de intervenir directamente. Es una estrategia fría, pero políticamente lógica, porque en sistemas de poder como Morena, las purgas abiertas son peligrosas. Generan facciones, traiciones y conflictos internos difíciles de controlar. En cambio, el desgaste gradual obliga a muchos actores a reacomodarse solos. Y eso parece estar ocurriendo en Baja California. Algunos funcionarios comienzan a tomar distancia, otros guardan silencio. Algunos intentan proteger su futuro político. Todos entienden que el escenario cambió. Pero la presidenta enfrenta otro problema todavía más delicado: la percepción pública. Porque mientras Sheinbaum calcula movimientos internos, la ciudadanía observa otra cosa: violencia creciente, escándalos, acusaciones y una clase política cada vez más desconectada del enojo social. Ahí aparece uno de los fenómenos más peligrosos para Morena: el vacío opositor está empezando a llenarse con figuras antisistema y discursos de ruptura. Eso explica por qué ciertos comunicadores críticos han ganado tanta visibilidad, no necesariamente porque tengan estructuras políticas fuertes, sino porque representan algo que mucha gente siente que desapareció: confrontación directa contra el poder. Y en contextos de crisis, eso puede crecer muy rápido. Sheinbaum entiende el riesgo. Si Baja California se convierte en símbolo nacional de narcopolítica, corrupción y abuso de poder, entonces la oposición necesitará muy poco para convertir el caso en arma electoral rumbo a 2027. Por eso cada decisión presidencial parece moverse entre dos extremos. Demasiada protección puede hundirla junto con los escándalos. Demasiada dureza puede romper Morena desde dentro. Y mientras la presidenta intenta sostener ese equilibrio imposible, aparece un detalle que muchos dentro del partido ya comienzan a aceptar en privado: quizá Marina del Pilar dejó de ser el centro del problema. Porque ahora la preocupación real es descubrir cuántos otros estados podrían enfrentar crisis similares si las investigaciones continúan avanzando. Y si eso ocurre, Baja California no habrá sido una excepción. Habrá sido apenas el primer aviso. Mientras Claudia Sheinbaum intenta contener la crisis, Baja California comienza a transformarse en algo mucho más peligroso para Morena: un símbolo nacional del desgaste interno del movimiento. Y eso tiene consecuencias enormes hacia el futuro. Porque durante años, Morena logró consolidar poder gracias a una combinación muy efectiva: popularidad presidencial, debilidad opositora y narrativa moral. Pero en Baja California, esas tres fortalezas empiezan a mostrar grietas al mismo tiempo. La popularidad local se erosiona, la narrativa moral se debilita. Y aunque la oposición tradicional sigue fragmentada, el enojo social empieza a buscar nuevas salidas. Ese cambio es fundamental, porque cuando una sociedad deja de confiar tanto en el gobierno como en los partidos opositores, el escenario político se vuelve impredecible. Y eso es exactamente lo que empieza a ocurrir rumbo a 2027. Hasta hace poco, parecía imposible imaginar a Morena perdiendo Baja California. El partido controlaba prácticamente todo: gobernatura, municipios, Congreso local, estructuras territoriales
Pero los escándalos modificaron el ambiente político mucho más rápido de lo esperado. La gente ya no discute únicamente si hubo corrupción. Ahora discute algo peor: si existieron redes de protección política conectadas con intereses criminales. Y esa percepción cambia completamente el clima electoral. Porque un ciudadano puede tolerar ineficiencia, incluso puede tolerar corrupción tradicional si siente estabilidad económica o política. Pero cuando aparece la sensación de que el gobierno perdió el control frente al crimen o se mezcló con él, el miedo social se convierte en furia política. Claudia Sheinbaum entiende perfectamente ese riesgo. Por eso la presidenta necesita evitar que Baja California se convierta en el equivalente de una herida abierta para Morena antes de las elecciones intermedias y antes de la renovación estatal de 2027. Pero el problema es que el daño ya comenzó. Cada nueva revelación alimenta la percepción de que dentro del Estado existía un grupo político demasiado concentrado alrededor de Marina del Pilar y Carlos Torres. Y mientras más se instala esa idea, más difícil se vuelve separar al gobierno estatal de las acusaciones. Eso también golpea directamente el futuro de varios operadores morenistas. Muchos perfiles que aspiraban a competir por la sucesión ahora enfrentan un escenario completamente distinto. Algunos podrían quedar políticamente contaminados. Otros intentarán reinventarse tomando distancia. Y algunos simplemente desaparecerán del mapa. Ese proceso ya empezó. Dentro de Morena, muchos actores están calculando supervivencia antes que lealtad. Y cuando un partido entra en esa lógica, el desgaste interno se acelera. Pero hay otro factor todavía más delicado para Sheinbaum: Estados Unidos. Porque si Washington continúa empujando investigaciones relacionadas con narcotráfico, lavado o estructuras políticas regionales, el gobierno mexicano podría verse obligado a tomar decisiones más agresivas de las que inicialmente quería tomar. Y ahí la presidenta perdería margen de maniobra. Hasta ahora, Sheinbaum ha intentado controlar el ritmo de la crisis. Pero si las presiones externas aumentan, quizá ya no pueda decidir cuándo actuar. Tendrá que reaccionar. Eso explica por qué algunos dentro de Morena ya hablan de Baja California como un posible punto de ruptura. No necesariamente porque el partido vaya a perder automáticamente el Estado, sino porque podría convertirse en el lugar donde la ciudadanía vea por primera vez una fractura seria dentro del sistema de poder morenista. Y si eso ocurre, el impacto irá mucho más allá de una elección estatal, porque otros gobernadores comenzarán a sentirse vulnerables. Otros grupos internos empezarán a protegerse. Y Claudia Sheinbaum enfrentará una realidad incómoda. Mantener unido a Morena podría ser mucho más difícil de lo que parecía cuando llegó a la presidencia. Mientras tanto, la oposición observa el escenario con mezcla de oportunidad y miedo. Oportunidad, porque Morena muestra debilidad. Miedo, porque todavía no existe una figura suficientemente fuerte para capitalizar completamente el descontento. Y precisamente ahí está el gran vacío político que podría definir el futuro de Baja California. Un vacío que crece mientras la ciudadanía pierde confianza en todos. Y un vacío que Claudia Sheinbaum necesita controlar antes de que termine convirtiéndose en una amenaza nacional para su gobierno. Claudia Sheinbaum todavía no enfrenta la peor parte de esta crisis. Porque el verdadero peligro no está únicamente en las investigaciones, ni en las filtraciones, ni siquiera en los nombres que hoy aparecen bajo sospecha. El verdadero peligro aparece cuando un sistema político empieza a perder el control de la percepción pública. Y eso es exactamente lo que comienza a pasar en Baja California. Durante mucho tiempo, Morena logró convencer a millones de personas de que representaba una ruptura con el viejo régimen. Esa narrativa fue su mayor arma política. Pero ahora, cada escándalo alrededor de Marina del Pilar, Carlos Torres y las disputas internas del partido golpea directamente esa imagen. Claudia Sheinbaum lo sabe. Por eso su comportamiento ha sido tan calculado. Ni respaldo absoluto, ni ruptura total. La presidenta parece haber elegido una estrategia de supervivencia: sostener la estabilidad mientras identifica qué piezas todavía pueden salvarse y cuáles ya se volvieron demasiado costosas para el proyecto nacional. Pero esa estrategia tiene un límite.
porque llega un momento en que los gobiernos ya no pueden controlar el ritmo de las crisis. Las crisis empiezan a avanzar solas. Y cuando eso ocurre, cada nuevo dato, cada filtración y cada presión externa acelera el desgaste. Baja California ya entró en esa etapa. Ahora mismo, dentro de Morena, muchos actores ya no piensan en lealtades, piensan en protección, piensan en futuro, piensan en cómo evitar quedar atrapados si la situación explota por completo. Y eso cambia todo. Porque cuando un partido comienza a operar desde el miedo interno, las fracturas dejan de ser invisibles. La gran incógnita es hasta dónde Claudia Sheinbaum estará dispuesta a llegar para proteger su presidencia. Si decide permitir sacrificios políticos, Baja California podría convertirse en el primer gran ajuste interno del nuevo sexenio. Pero si intenta contenerlo todo, corre el riesgo de cargar personalmente con el desgaste. Esa es la trampa política que enfrenta. Y mientras el conflicto sigue creciendo, una idea comienza a instalarse lentamente en México. Quizá Baja California no sea una excepción. Quizá solo sea el primer lugar donde las tensiones ocultas de Morena finalmente salieron a la superficie. Si eso termina confirmándose, entonces esta historia dejará de tratarse únicamente de Marina del Pilar o Carlos Torres. Se tratará del inicio de una nueva etapa para Claudia Sheinbaum. Una etapa donde gobernar ya no significará administrar la popularidad heredada. Significará decidir quién cae para que el sistema sobreviva.